Muy pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que anden todos y cada uno de ustedes muy pero muy bien. En el día de la fecha estaremos analizando un tópico bastante interesante que tiene que ver con, sobre todas las cosas, la postura de los distintos medios de comunicación sobre los liberales y además estaremos hablando sobre el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? ¿En qué contexto nace? ¿En qué época el liberalismo? Etcétera. Y lo primero que haremos es comenzar con una definición de lo que es el liberalismo. El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, las democracias liberales, las constituciones liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el liberalismo. Podemos hablar que el liberalismo, ¿bien? Podemos hablar que el liberalismo es una filosofía política, jurídica, económica, social, que toda su composición se basa en la libertad de los ciudadanos, en defensa de los tres derechos máximos, pilares y rectores que para el liberalismo son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y lo que hay que entender es que el liberalismo nace en el siglo XVI, en los años 1522, ¿bien? A través de un contexto de formulaciones encontradas en la Escuela de Salamanca en España, que tenemos ese dato. ¿Bien? Esa es una de las posturas que se toman a partir de ahí. Hay otra postura más aceptada por los liberales, que es que el liberalismo nace en el siglo XVIII, ¿bien? En los años 1700, en lo que es la Inglaterra de los viejos jueces. Yo adhiero un poco más a la primera, pero puedes adherir a cualquiera, no hay problema. Ahora, este es el punto. El liberalismo nace en el contexto en el que, bien, se profesa la libertad cuando se está bajo un régimen, ¿bien? Bajo el yugo opresor, ¿bien? De lo que es la monarquía, ¿bien? Bajo el absolutismo. ¿Y qué profesaban los liberales de la época? Que se respetara de manera irrestricta el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. La propiedad es un derecho adquirido, porque como tal, en esa época, la época de la monarquía, lo que había era lo que se llamaba la propiedad comunal de la tierra. Y la propiedad comunal de la tierra, esto quiere decir que la propiedad no pertenecía al campesino, por dar un ejemplo, sino que pertenecía, ¿bien?, a la propia monarquía o pertenecía a algún señor feudal. Los liberales dijeron, y esto no me convence. Los liberales dijeron, me parece que los campesinos tendrían que trabajar para ellos y sus familias, y, y que todo ese trabajo y el fruto de este tendría que ser y parar para ellos y sus familias. Y lo que les sobrase tendrían que ir a parar al mercado y ser vendidos al mejor postor. ¿Cuál es el problema? Que no hay ningún tipo de libertad ni propiedad bajo el yugo opresor del monarca. En ese contexto nace el liberalismo. Nace para liberar a los pueblos del yugo opresor de la monarquía. ¿Bien? El liberalismo nace como una contraposición al absolutismo, al poder del monarca y a su sistema mercantilista. Ese es el contexto en donde nacen las ideas de la libertad. Ahora, tomando este contexto, este breve repaso histórico de lo que es el liberalismo, vamos a lo siguiente, vamos al siguiente tópico, vamos al siguiente punto, que es las etiquetas que le han catalogado a los liberales, a los libertarios, ¿bien?, en los distintos medios de comunicación en nuestro país a partir de lo que aconteció en las PASO, ¿bien?, en las elecciones legislativas en la Argentina. Y es el siguiente punto. En distintos medios de comunicación de la República Oriental del Uruguay
se catalogó a los liberales, a los libertarios como, por ejemplo, fascistas. Algo muy grave, por cierto, andar ligeramente llamando fascistas, bien, a las personas, sobre todo gente que no lo son y que son todo lo contrario, y voy a decir por qué. En primer punto, lo que hay que entender es que el fascismo, que se desarrolló en los años 20 del siglo XX, en lo que es Italia, desarrollado por Benito Mussolini, el cual era socialista, perteneció al Partido Socialista y además era el director de la revista del Partido Socialista, que luego lo expulsaron por mal comportamiento. Muchos socialistas fueron con él, se fueron con él, llevaron adelante su propio movimiento, que es lo que se generó y fue conocido como fascismo o fascismo. Uno de esos fue Antonio Gramsci, por ejemplo, que poco tiempo después Mussolini lo mete preso, y eso es para otra historia, no es para ahora. Muy interesante, por cierto. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente: Mussolini pregonaba y decía claramente, bien, que todo tendría que estar y debería estar dentro del Estado y nada fuera del Estado. Los liberales, ya sean clásicos, minarquistas o anarcocapitalistas, lo que pregonamos, bien, lo que decimos abiertamente es que el Estado tiene que quitarle las dos manos de encima a los ciudadanos. Bien, el Estado tiene que dejar de intervenir en la economía, tiene que dejar de inmiscuirse en las relaciones humanas. Lo que nosotros pregonamos es que haya cada vez menos Estado, no más Estado, y que el Estado lo controle todo. Eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Además, el fascismo y el liberalismo son dos corrientes ideológicas, dos pensamientos contrarios, totalmente contrarios, y que chocan entre sí. ¿Bien? Y es más, el fascismo es una de las ideologías más antiliberales que ha existido en la historia. ¿Cómo puede ser que los liberales seamos fascistas? Es imposible. Bien, aparte, eso no tiene ni pie ni cabeza, porque no dan argumentos, simplemente nos etiquetan de fascistas cuando somos todo lo contrario a eso. Además, otro punto interesante, se nos catalogó de nazistas. Y lo que hay que entender en principio, que la sigla NAZI, nazi, ¿bien?, significa NA de nacional, ¿bien?, nacional, ZI, socialismo, nacional socialismo. O sea, somos todo lo contrario al nacionalsocialismo. ¿Cómo puede ser que justamente los liberales somos nazis? ¿Se entiende? Cuando somos todo lo contrario. El nacionalsocialismo, ¿bien?, pregonaba que todo esté dentro del Estado. Por ejemplo, Hitler, ¿cómo hizo para llevar adelante su guerra? ¿Bien? Su locura, ¿bien?, bélica. ¿Cómo hizo? Con una deuda pública abismal, que Japón queda pequeñito así. La deuda pública de Japón queda así. Utilizaron el aparato represor y burocrático del Estado para someter a los ciudadanos. Eso hicieron. Nosotros pregonamos todo lo contrario, ideas totalmente contrarias. Con el nazismo chocamos duramente. Tiene más similitudes el socialismo como tal con el nacionalsocialismo que el liberalismo con el nacionalsocialismo. Porque ¿qué diferencia a los nacionales socialistas alemanes de los socialistas soviéticos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Lo que lo diferencia es que los nazis son nacionalistas socialistas. Los soviéticos son internacionalistas socialistas. Los soviéticos adhieren a Marx, ¿bien?, y los nazis no. ¿Bien? Por eso chocan entre sí. Pero no nos olvidemos del pacto Ribbentrop-Molotov. Entre los nazis, alemanes nacionales socialistas, y los soviéticos, por Stalin y Adolf Hitler, firmaron un pacto de no agresión poco antes del comienzo de la guerra. Muy contrarios no eran. Así que va por ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, los liberales, los libertarios, seamos nazis cuando somos todo lo contrario y chocamos duramente con esa ideología? No tiene ni pies ni cabeza. No hay argumento.
simplemente catalogan de nazis, de fascistas, a gente que son todo lo contrario a eso. El tercer punto, y no por menos importante, es que se nos catalogó de autoritarios. ¿En qué se basa el liberalismo? ¿Cuál es el principio rector? Los principios rectores del liberalismo son el respeto y defensa de la vida, la libertad y la propiedad. En los regímenes autoritarios, tanto de izquierda, socialistas, ¿bien?, nacionales socialistas o fascistas, tanto de derecha, conservadores, ¿bien?, en distintos regímenes autoritarios, ¿qué es lo que pasó? Se pasó por arriba de la vida, violaron sistemáticamente los derechos humanos, se pasó por arriba de la libertad, se callaron las voces, persiguieron a todo aquel que pensaba diferente y pasaron por arriba de las propiedades de los individuos. O sea, nosotros jamás podríamos ser autoritarios, porque en principio nuestro pensamiento ideológico, ¿bien?, va en contra del autoritarismo. Entonces se nos denomina de fascistas, nazistas, autoritarios. No dan argumentos, no tienen ni pies ni cabeza de lo que dicen, es una falta de respeto, pero son libres de hacerlo, son libres de hacerlo. Está bien que lo hagan, estaría bueno que dieran argumentos y que dijeran la verdad. Bueno, eso es prácticamente todo de lo que tenemos para hablar hoy. Espero que estén todos y cada uno de ustedes muy pero muy bien. Nos veremos en siguientes capítulos y seguiremos charlando de todo tipo de tópicos. Así que espero que anden todos y cada uno de ustedes muy bien, que tengan muy pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Arriba.